Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestros temas de felicidad del mes de mayo. Este mes vamos a hablar sobre la perspectiva intelectual. Es muy importante que hayan hecho el test de fortalezas de carácter que fue enviado a sus correos para que puedan sacarle el mayor provecho a nuestra sesión. También esperamos que hayan disfrutado de las sesiones de febrero, marzo y abril. Y pues recuerden que tenemos un par de meses más en donde vamos a explorar otras perspectivas. Y nuevamente, pues bienvenidos a esta sesión. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Y vamos a empezar entonces hablando sobre lo que es la perspectiva intelectual del bienestar y de la felicidad. Entonces recuerden nuevamente que a sus correos recibieron el material con los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy, recursos extra que pueden consultar en cualquier momento para que puedan profundizar en lo que les llame la atención. Y es ahí donde también está el test de fortalezas de carácter en ese correo que recibieron, y la idea es que pues puedan tener sus fortalezas impresas o la puedan tener ahí en su computador para que lo puedan consultar más adelante. Entonces, cuando hablamos de un bienestar intelectual, igual que en las otras perspectivas, tenemos como dos principios que son los que van a guiar nuestras sesiones. El primero que vamos a ver hoy es el de fortalezas de carácter. Esta es como una de las columnas vertebrales de la psicología positiva porque nos habla sobre el desarrollo virtuoso del carácter y sobre cómo por medio de conocer nuestras fortalezas y aplicarlas, ser consciente de ellas en nuestro diario vivir, pues nos va a permitir llevar una vida plena, una vida significativa. Y lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión en un par de semanas es qué es la apertura y la curiosidad y por qué estos dos elementos son tan importantes a la hora de hablar de un bienestar intelectual. Vamos a empezar con este primer ejercicio. Recuerden que siempre que quieran pueden pausar el video, es la idea para que puedan concentrarse y tomarse el tiempo que necesiten para hacer los ejercicios, las preguntas, todo lo que vamos analizando en nuestras sesiones. Y esta es la primera, ¿no? Entonces, ¿a quién admiras y por qué? Los voy a invitar a que piensen en una persona a la que admiren y que escriban 5 cualidades que vean en esta persona. Entonces, aquí pueden pausar el video y tardar el tiempo que necesiten escribiendo sobre esta persona y ya vamos a continuar. Muy bien, entonces, ¿por qué hablamos aquí sobre admiración y sobre algunas cualidades que vemos en otras personas? Por lo general, cuando detectamos cosas que admiramos en nuestros familiares, en nuestros amigos, compañeros de trabajo, docentes, estamos acercándonos a su área de excelencia y esa área de excelencia es el área de sus fortalezas. Entonces de pronto pudieron pensar, no, la persona a la que yo más admiro es mi mamá y mi mamá es muy paciente, mi mamá es muy amorosa o mi mamá es muy sabia, mi mamá es muy resiliente. Y ahí ya entramos a hablar en un lenguaje de fortalezas. Entonces las fortalezas es todo aquello que nos ayuda a florecer y que nos hace brillar como seres humanos. Esas cualidades que vemos en otras personas también quiere decir que nosotros somos capaces tanto de identificar fortalezas en quienes nos rodean, pero también de sacar a la luz esas mismas fortalezas en nosotros mismos porque es lo que es valioso. Entonces, por ejemplo, si para mí una de las cosas que vi en mi mamá es la sabiduría, entonces yo puedo estar también desarrollando un carácter sabio desde esta virtud que me va a ayudar también a ser así a medida que va pasando el tiempo. Entonces, acá entramos a hablar de algo también que es muy importante, que es el liderazgo positivo. Hay diferentes ramas de liderazgo, incluso desde la psicología positiva, pues se podría profundizar mucho en qué es el liderazgo positivo y las diferentes líneas, pero el liderazgo positivo siempre está basado en liderar desde nuestras fortalezas. Entonces aquí vemos 3 líderes muy distintos de diferentes momentos de la historia y que han dirigido también diferentes causas o políticas o sociales. Un Winston Churchill, que fue quien estuvo dirigiendo a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y tomó unas decisiones que fueron decisivas para que esta guerra tomara el curso que tomó y triunfaran en unos años los aliados.
Está Jesucristo, que fue y ha sido pues uno de los líderes espirituales más grandes a lo largo del tiempo. Está Malala, que ha sido una de las líderes y una líder mujer en un país, pues como ha sido Pakistán, de mucha opresión, de muchas situaciones complejas, y ella ha salido a defender la educación para todas las niñas, y digamos que estas tres personas también o pagaron con su vida o fueron atentadas contra su vida, su salud, su bienestar, pero estaban muy fuertes en sus principios y liderando desde sus fortalezas. Entonces, en un Winston Churchill podemos ver, por ejemplo, la tenacidad, la perseverancia, el coraje, el valor. En Jesucristo se podría ver el amor, la amabilidad, la espiritualidad, claramente el aprecio por la belleza, la gratitud. En Malala podríamos ver el amor por el aprendizaje, podríamos ver la resiliencia, nuevamente podríamos ver el valor o el coraje. Entonces, cuando vayamos profundizando en las fortalezas, van a ver que hay diferentes tipos de fortalezas y que hay ciertos líderes y no necesariamente líderes públicos o figuras públicas, sino que lo mismo que hicimos contemplando cualidades de personas que conocemos, siempre que sacamos nuestras fortalezas a relucir y lo hacemos de una manera muy constante y muy consciente, pues vamos a sacar también nuestra mejor versión, y esto nos va a permitir florecer de una manera integral. Todo esto viene pues del estudio del carácter basado en la psicología positiva, que nace a finales de los años 90 en la Universidad de Pensilvania con uno de sus fundadores, que es el doctor Martin Seligman. Todo lo que quiere hacer la psicología positiva es estudiar cuáles son las rutas para que los seres humanos puedan florecer. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es la vida placentera, más ligada a los placeres, a la diversión. Tenemos lo que es la vida significativa, que es cuando nos conectamos con nuestro propósito, con el sentido de nuestra vida en este momento. Y tenemos lo que es la vida plena. Y en la vida plena es donde entran a jugar nuestras fortalezas de carácter un rol fundamental, porque por medio de ellas y de conocerlas y de actuar a través de ellas, alcanzamos esa plenitud en la vida y ese florecimiento. Un par de años después sí se empezó ya el propio estudio y la investigación de qué son las fortalezas, y esto lo hicieron mirando a lo largo de la historia, a través de la filosofía, en la literatura, en las artes, en las diferentes culturas, religiones, cuáles eran estos elementos o componentes que tenemos los seres humanos que son valorados y apreciados y han sido pues apreciados y valorados a lo largo del tiempo y en las diferentes culturas y en los diferentes momentos históricos, y de ahí nace la lista de las fortalezas en el 2004. Entonces, la lista de las fortalezas y de las virtudes que vamos a ver más adelante. ¿Y cómo medimos esto? Pues por medio de un test. Entonces, claramente esta no es la única manera digamos, determinar cuál es nuestro carácter o nuestra personalidad en este momento, pero sí es una guía que nos permite ver en qué estamos más fuertes ahorita. Entonces van a ver que es muy importante que todos tenemos las 24 fortalezas de carácter, solo que tenemos a veces y en ciertos momentos unas que son más fuertes que otras, y eso es lo que nos ayuda también a potenciar nuestra mejor versión. En el 2018 ya había más de 9 millones de personas en el mundo que habían realizado su test de fortalezas de carácter guía, y a partir del 2019 pues se ha convertido en una herramienta que usan las organizaciones, que usan en los colegios, en las universidades y alrededor del mundo para ayudarle a las personas a enfocarse y a orientarse más en el camino de vida que quieren tener para llegar a esa vida plena, a esa vida de felicidad y de bienestar. Entonces, cuando hablamos de fortalezas, de pronto decimos, pero es que ese es un concepto muy amplio. Y vemos que dentro de las fortalezas tenemos tanto los talentos como los intereses, las habilidades, nuestros valores y por último lo que son las fortalezas del carácter. Entonces, todos estos son elementos que, si bien se pueden relacionar los unos con los otros, no son lo mismo. Entonces, nuestros talentos, eso sí es como decimos, nací con este talento, es algo que ya traemos, que es innato y que podemos fortalecer a lo largo del tiempo, pero digamos que ya es algo que traemos con nosotros.
Nuestros intereses son más las inclinaciones. ¿Qué me interesa? ¿Qué me genera curiosidad? ¿Hacia qué estoy abierta? Y todo el tema de los intereses lo vamos a profundizar más en un par de semanas. Lo que son las habilidades, que pueden ser cosas que me interesan. No necesariamente soy talentosa para ello, pero yo voy desarrollando la habilidad. Por ejemplo, a mí me encantaría ser muy talentosa en el piano, pero no soy tan talentosa. Ahí es donde entra la perseverancia, la disciplina, la persistencia para ir desarrollando esa habilidad de entrenar mis manos, de entrenar mis ojos para leer la partitura, de entrenar el oído y de nutrir esos intereses. Entonces yo puedo ir desarrollando habilidades con respecto a un deporte, a una materia en particular, a estudios, a idiomas. Nuestros valores, que los comentamos brevemente en algunas de nuestras sesiones pasadas, que nos hablan sobre aquello que es realmente importante para mí en este momento, aquello que es valioso, y responden a la pregunta de cómo quiero ser en la vida. Entonces, de pronto yo quiero ser leal, quiero ser familiar, quiero ser alegre, quiero ser honesta, justa, y ahí es donde entran también nuestros valores, que es como nuestra expresión y nuestra manera de ser en el mundo. Y por último, las fortalezas de carácter, que como ya lo vimos, pues son universales y son rasgos positivos de la personalidad en los seres humanos que nos ayudan a florecer y a llevar una vida plena. Entonces, cuando hablamos de virtudes, este es un concepto pues que viene también de la filosofía, lo vemos también en diferentes tradiciones espirituales y religiosas, pero básicamente la virtud es una cualidad humana que está ligada al obrar bien y correctamente. Entonces, actuar bien es actuar virtuosamente. Aristóteles, pues, ha sido uno de los filósofos que más expuso sobre este tema, que mayor profundidad le dio. Y vean que acá es muy lindo porque cuando hablamos de virtudes, hablamos de alcanzar el máximo potencial. Entonces ahí es donde decimos me conozco y llevo todo ese autoconocimiento para obrar bien, obrar correctamente y alcanzar en esta vida y en este momento presente el máximo potencial que yo puedo ofrecer, tanto para vivir mejor y llevar una vida plena, pero también para entregar a los demás. Y aquí hablamos ya pues de la entereza del carácter. Entonces, desde la psicología positiva también se habla mucho sobre cómo la educación del carácter y tener un carácter firme nos ayuda pues a tener también una línea de vida un poco más clara, que nos permite actuar desde un lugar más deliberado. Entonces, esto pues es importante porque ahorita vamos a ver cuáles son las virtudes y dentro de esas virtudes cuáles son los componentes o las fortalezas que las definen. Vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio. Esta pregunta es muy importante. Si de pronto están viendo esto por la mañana y dicen, pues no he hecho tantas cosas el día de hoy, pueden pensar con respecto al día de ayer, pero ya el hecho que estén viendo esto en cualquier hora del día es algo muy positivo y algo que están haciendo bien el día de hoy. Pero acá la invitación es a que piensen en algunas acciones que han hecho bien a lo largo del día y pueden ser cosas muy básicas. Hay días en que uno abarca toda la lista de cosas por hacer. Entonces ya check esto, hice esto, acompañé a mis hijos o a mi familia a hacer algo importante, hice ejercicio, me paré, comí saludable. Hay otros días que de pronto no estamos tan bien y decimos lo mejor que hice hoy fue haberme parado de la cama. Entonces ahí no hay una barra, digamos que tiene que ser algo supremamente grande, pueden ser cosas cotidianas y sencillas del día a día y reflexionen un poquito en qué fue eso que hicieron bien, cómo lo hicieron y cómo se sienten de haberlo hecho bien. Y aquí también pueden pausar el video y ya volvemos para seguir explorando ya más a profundidad las fortalezas. Muy bien. Entonces, esta pregunta que hice bien el día de hoy va muy ligada también a estas prácticas reflexivas de escritura que podemos desarrollar y que nos ayudan tanto a conocernos mejor a nosotros mismos como a desarrollar niveles más altos de seguridad, de confianza y de autoestima. Entonces, si todos los días al final del día pueden hacer una pausa y decir qué hice bien el día de hoy, de pronto con las prácticas de gratitud que podemos desarrollar o las prácticas de escritura terapéutica, esta pregunta es supremamente importante porque nos lleva a contemplarnos desde nuestras fortalezas y van a ver que en eso que hacemos bien a lo largo del día están presentes esas fortalezas del carácter que vamos a seguir explorando. Entonces,
Ese es ahí un ejercicio extra que si lo quieren hacer, fantástico empezar a desarrollar ese hábito de escritura positiva hacia nosotros mismos. Entonces, un poco de pues para qué necesitamos las fortalezas y por qué son importantes. La mayoría de las personas pues desconocen cuáles son sus fortalezas. Es una de las preguntas más difíciles, por ejemplo, a la hora de hacer una entrevista de trabajo, cuando nos preguntan, bueno, ¿y tú qué haces bien? Que uno se queda a veces pensando, meditando, a veces no es tan claro, pues para qué soy bueno. Todo el tema del feedback negativo tanto en las familias como en los contextos educativos, como en los laborales, disminuye el rendimiento de las personas. Entonces, cuando estamos enfocados en todo lo que la otra persona hace mal, en todo lo que la otra persona debe mejorar o podría mejorar, en todo lo que nosotros hacemos mal y podríamos mejorar, eso hace que disminuya el rendimiento, que disminuya la motivación y es más difícil potenciar a una persona desde lo que tiene que mejorar que desde lo que ya hace bien. Entonces, si nosotros ya sabemos que somos, por ejemplo, muy creativos o que tenemos una inteligencia social muy grande, seguro hay cosas que vamos a tener bajitas. Entonces, por ejemplo, no, la disciplina para mí no es un tema que tenga tan fuerte ahorita. ¿Qué puedo hacer desde la inteligencia social y desde la creatividad para ayudarme a subir la disciplina? Entonces yo digo, no, pues voy a eh, hablar con mi grupo de amigos para unirme al gimnasio al que ellos van y poder ir con ellos los días que ellos vayan, porque pues tengo mucha inteligencia social, me gusta mucho estar con personas. El uso de las fortalezas potencia el rendimiento un 36%. Entonces, cuando nosotros empezamos a actuar desde estos lugares conscientemente y sabemos, por ejemplo, que somos unas personas muy honestas o que tenemos un alto grado de espiritualidad o de amor y llevamos eso a lo que hacemos, a nuestro trabajo, a nuestro estudio, nos vamos a ver potenciados, nos vamos a sentir en nuestra área de excelencia y de crecimiento. Esto nos ayuda mucho a cultivar el autoconocimiento y la satisfacción por la vida porque justamente estamos actuando para construir nuestra mejor versión y estamos disfrutando el camino. Las fortalezas son algo que nosotros disfrutamos siendo honestos, creativos, responsables, teniendo coraje y nos ayudan a ser mejores. Y también nos ayudan a afrontar las situaciones difíciles de una manera más saludable. Vamos a hacer un ejercicio ahora más adelante para ver cómo puede funcionar esto. Y también dentro de los grupos es muy lindo y muy interesante entrar a ver cuáles son las diferentes fortalezas que componen a los individuos de un grupo. Entonces, si de pronto tenemos varios individuos que comparten la fortaleza de la espiritualidad o que comparten la fortaleza de la honestidad o de la justicia, y hay otros que tienen otro set de fortalezas, ahí entramos a complementarnos mucho y hacer que el trabajo en equipo pues lo disfrutemos más, que podamos también dividir las tareas y las labores dependiendo a estas fortalezas y a estos perfiles y el trabajo pues se potencia igual que el rendimiento. Vamos a ver entonces ahora sí la distribución de las virtudes y de las fortalezas. Tenemos lo que es sabiduría, donde está la creatividad, la curiosidad, el juicio, el amor por el aprendizaje, la perspectiva. Tenemos el valor, donde está el coraje, la honestidad, la perseverancia, el ánimo. La humanidad, en donde está la amabilidad, el amor, la inteligencia social, la justicia, en donde está el trabajo en equipo, el liderazgo, la ecuanimidad, la templanza, en donde está el perdón, la humildad, la prudencia, la autorregulación y la trascendencia, en donde está la apreciación por la belleza, la gratitud, la esperanza, el humor y la espiritualidad. Entonces, de pronto, si pensamos cuando hicimos el ejercicio de a quién admiro y por qué, pudimos darle nombres distintos a estas fortalezas y eso está bien. Esta es simplemente una lista general, pero de pronto a nosotros, pues el coraje le decimos valentía o fortaleza. Al amor también le podríamos incluir otras cosas, ¿saben? Como que este es simplemente una lista genérica, también esto se puede llevar más al lenguaje que nosotros empleamos, a los nombres que le damos a las fortalezas y demás. La sabiduría, el valor, la humanidad, la justicia, la templanza y la trascendencia son las virtudes. Dentro de cada virtud están las fortalezas. Entonces son 6 virtudes y 24 fortalezas de carácter. Podemos estar mucho desde la sabiduría, entonces hay personas que tienen creatividad, curiosidad y amor por el aprendizaje y esas ya son como sus top 3, no pasa nada.
Saben, acá digamos que lo último que queremos es decir, no, mi amor salió de último, es el número 24, entonces eso quiere decir que yo no soy una persona amorosa. No, para nada. Simplemente que en este momento de vida el amor tal vez no es lo que más estamos potenciando o desde donde estamos actuando porque no es lo que hemos necesitado sacar, no es la fortaleza que más hemos tenido que desarrollar, pero no quiere decir que no la estemos usando. Igual después vamos a ver que hay algo que se llama pues el balance y el desbalance de las fortalezas para que también observemos si hay algunas que las estamos usando en exceso y otras las estamos usando muy poco, pero nuestras fortalezas estrella, por decirlo así, son las 5 o las 6 primeras. Esas son las que tenemos en caliente, las que podríamos estar potenciando y usando mucho más si no somos conscientes de ellas. Por ejemplo, mis fortalezas estrella, que son estas 5, es apreciación por la belleza y excelencia, la gratitud, el amor por el aprendizaje, la creatividad y la honestidad. Entonces yo tengo, por ejemplo, varias regaditas por ahí. Tengo de trascendencia, apreciación por la belleza y gratitud, tengo de valor la honestidad y tengo sabiduría. Pero de resto no vean ni humanidad, ni templanza, ni justicia. Entonces tengo de 3 sí y de 3 no en mis 5 fortalezas estrella. Yo quise en algún momento de mi vida subir más, por ejemplo, el agradecimiento, la gratitud. La quise subir más y empecé a hacer ejercicios de gratitud y a tener un diario de gratitud, que eso alimentaba mucho mi parte creativa, a expresar verbalmente más el agradecimiento hacia otras personas, que me ayudó a nutrir la honestidad y a leer mucho sobre el tema. ¿No? Porque me fascinaba y me parecía muy apasionante cómo la gratitud era una emoción positiva tan poderosa y eso nutría mi amor por el aprendizaje. Entonces, ¿qué es apreciación por la belleza y excelencia? Por ejemplo, ese es cuando nosotros valoramos todo lo, la excelencia tanto en los espacios, por ejemplo, en las casas, en las plantas, nos detenemos a ver las puestas de sol y nos pueden conmover hasta las lágrimas, tenemos mucha capacidad de asombro, de poder pausar, de poder contemplar, tenemos mucha atención al detalle, nos gustan las cosas lindas, estéticas, organizadas y trabajamos también mucho desde la excelencia en nosotros mismos, en lo que hacemos y en nuestro trabajo. Entonces aquí es donde quisiera que fueran a su test de fortalezas de carácter e identificaran las 5 o las 6 primeras fortalezas que tienen, que les salieron, y que empiecen a ver, wow, sí me siento identificado o no, no había visto eso. Lo bueno del test es que debajo pues tiene la descripción más profunda de cada fortaleza, entonces acá también les voy a invitar a que pongan pausa y pues puedan leer y hacer lo que necesiten con respecto a las fortalezas y ya seguimos con los ejercicios finales. Bueno, entonces la idea de las fortalezas es poder empezarlas a usar de una manera más consciente y de ver también cómo en nuestros momentos de dificultad o de transición podemos hacer uso de ellas para nuestro beneficio. Pues, por ejemplo, yo me acabo de mudar eh, y la apreciación por la belleza y excelencia va a ser algo muy importante en todo este camino, que como verán, todo está blanco. Blanco por aquí, blanco por allá, son paredes que están vacías, es un apartamento que está desocupado, entonces empezar a traer toda esa apreciación por la belleza y excelencia, eso me va a ayudar mucho a sentirme más a gusto en el apartamento. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, desde la creatividad puedo aprender un poquito más de decoración, de todos estos temas y ahí es donde las fortalezas empiezan también a entrelazar. Esto es lo que les decía del uso óptimo de las fortalezas, entonces puede que haya fortalezas que no usamos suficientes y otras que usamos en exceso. El punto óptimo es aprender a usarlas en su justa medida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el humor, es una de mis fortalezas de carácter. El humor es fantástico porque nos ayuda a tener mayores capacidades de relacionamiento, mayor inteligencia social, nos ayuda también a alivianar ciertos ambientes, a hacer reír a las personas, a reírnos, pero si usamos el humor en exceso es cuando escuchamos, por ejemplo, a las personas hacer chistes o comentarios inapropiados en contextos que no son los propicios. Entonces, si tú estás en un funeral, pues no vas a hacer un chiste o no te vas a reír. Ahí el humor lo estás usando en una medida demasiado excesiva. Y si no tenemos sentido del humor, entonces caemos en lo que es la amargura o no disfrutarnos la vida o no lograr tener pues esos momentos de humor y de diversión.
Esto nos puede pasar con todas las fortalezas. Entonces, si de pronto tenemos el exceso de humildad, pues puede hacer que de pronto las personas se aprovechen de nosotros o que no seamos capaces de hacer o de lograr que reconozcan nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, porque pues no queremos generar esos conflictos y queremos ser humildes. El exceso y la falta de humildad claramente pues puede ser la arrogancia o el orgullo excesivo y así sucesivamente. Entonces, podemos ahí mirar, por ejemplo, qué fortalezas piensan ustedes que están usando en exceso, cuáles piensan que están usando muy poquito y cuáles creen que están en su punto óptimo. Igual, entonces, si es exceso de amor, por ejemplo, ahí es donde nos descuidamos a nosotros mismos porque estamos siempre pendientes de darle a los demás lo que necesitan, pero nos privamos a nosotros de ese amor. Y la falta de amor pues no nos va a permitir tener conexiones sociales significativas con otras personas y demás. Entonces, defecto es que no lo estamos usando suficiente y queremos subir esa fortaleza por medio de diferentes prácticas y actividades, y el exceso es que la usamos demasiado y necesitamos también traerla a un punto óptimo. Eso también lo pueden explorar y pueden marcar en su test de fortalezas como, wow, cuáles estaré usando mucho, cuáles están en óptimo, cuáles están en defecto y así. Y este es el último ejercicio que vamos a hacer. Aquí pueden traer una experiencia del pasado, puede ser una experiencia retadora, esa es una, pueden traer una experiencia retadora de su pasado o una experiencia de triunfo y de celebración. Van a describir la situación, cuál fue la situación. Entonces, de pronto la situación fue haberme graduado de la universidad con un muy buen promedio o haber sacado, no sé, un diplomado, es un caso de estudio, es un ejemplo. ¿Qué fortalezas usaron o descubrieron en este proceso? Entonces, desde que entraron, por ejemplo, a la universidad o al trabajo nuevo o a hacer ese curso que querían, qué fortalezas usaron o descubrieron y ahí vayan a la lista de las fortalezas, piensen cuáles usaron, cuál fue la que más les sirvió, si descubrieron alguna nueva que no sabían que tenían, qué aprendieron sobre ustedes mismos. Entonces, por ejemplo, esta pregunta es muy linda cuando hacemos situaciones retadoras del pasado, porque por lo general de las situaciones difíciles, eso nos ayuda a sacar algo nuevo de nosotros que no teníamos contemplado. Yo no sabía que yo podía ser tan espiritual o que iba a buscar la presencia de Dios en esta situación difícil. Yo no sabía que iba a poder ser tan perseverante a pesar de toda esta dificultad o que iba a poder ser tan buena escuchando y comunicando y tener esta inteligencia social. Y lo último, pues, ¿qué fue lo positivo que salió de esta situación? Entonces, este es como un detector de fortalezas y de beneficios basándonos en nuestras fortalezas de carácter. Aquí también pausen el video, tómense su tiempo, resalten las fortalezas que usaron y en la situación, cuando la escriban y la cuenten, de pronto si la detallan un poco más, van a poder encontrar ahí también fortalezas. Y por último, ya para ir cerrando, todo esto nos lleva a una pregunta que es un poco pesada en el sentido de, pues, pensar que la vida de todos llega al fin en algún momento, que estamos de una manera transitoria en esta vida y que de pronto así a veces el tiempo se nos pase muy lento. Todos estamos yendo pues hacia ese mismo camino y tenemos como esa posibilidad de escoger cómo quiero ser recordado, qué semillas quisiera dejar o sembrar en el corazón de las personas que me han rodeado. Entonces acá no es necesariamente como, wow, es que quiero toda la fama o el poder o ser reconocida mundialmente, no necesariamente. Claramente, pues si hay alguien que quiere sobresalir mucho en sus actividades, desde la música, desde el arte, la literatura o desde las plataformas tecnológicas, eso es fantástico, pero en esencia, que cómo quisieran ustedes ser recordados. Y aquí es donde entra las fortalezas. Entonces, Valentina era una persona muy amorosa, muy agradecida, tenía un gran sentido del humor. Nadie va a decir, no, pues Valentina hacía presentaciones muy bonitas y ahí hablaba medio bien en público.
Eso vamos más hacia nuestras virtudes. El carácter virtuoso es lo que nos hace ser recordados y por eso también volviendo a ese primer ejercicio de quién es la persona a la que admiras y por qué, fuimos al ser, fuimos a la esencia y rescatamos eso que es lo que nos hace humanos y lo que deja huella en la vida de las otras personas. Entonces, la reflexión final es cómo quieren ustedes ser recordados y vayan a sus fortalezas, nutranlas, potencienlas. Y si tienen alguna pregunta o duda sobre este tema que es tan interesante, pues pueden escribirnos. Nosotros vamos a responder sus preguntas con mucho gusto o pueden en esa misma página donde hicieron el test de fortalezas de carácter, en esa misma página hay muchos recursos, hay mucha información que nos permite profundizar en este tema tan interesante de fortalezas del carácter y de la virtud. Entonces recuerden que todos los ejercicios los pueden hacer en el tiempo que quieran, si quieren repasarlos después, si quieren profundizar en los recursos que encuentran al final del material, háganlo para que puedan también tener esta información disponible en el momento que la necesiten. Y con esto llegamos al final de nuestra sesión del día de hoy. Esperamos pues que haya sido de mucho interés para ustedes y nos vemos en 2 semanas en donde vamos a hablar sobre apertura y curiosidad. Les mando un abrazo súper grande y nos vemos pronto. Chao, chao.